buenos días. Nosotros vamos a presentar un proyecto sobre UPM. Ese es nuestro índice. Y en el proyecto nos basamos en una pregunta-problema que dice que cómo evolucionará el empleo luego terminadas las horas de la planta de UPM. Tenemos dos hipótesis. Si la tasa de desempleo va a aumentar con la finalización de las horas de UPM, y la otra se basa en los sectores de servicios y la economía va a descender o no. Bueno, como principales objetivos teníamos que a través de este proyecto era informarnos, averiguar e incluso llegar a aprender sobre UPM desde la empresa ubicada en nuestro país desde hace aproximadamente 16 años. Bueno, como introducción, a partir de estos objetivos y de este proyecto fueron surgiendo preguntas que, basándonos en fuentes de información, encuestas y averiguando dentro de la empresa UPM, pudimos llegar a responderlas. A partir de que vayamos hablando con mis compañeras, las vamos a ir respondiendo. Y algunas de las preguntas son como: ¿cuándo finalizará la planta UPM en Durazno? ¿Quiénes trabajan mayormente en ella? Si son uruguayos o extranjeros. Y ha habido un avance económicamente en Uruguay desde que UPM está en él. ¿Cuáles son los beneficios que UPM va a dejar en él? Y han generado un tipo de disturbio en los extranjeros al venir a Uruguay. En caso de responder que sí, ¿cuáles? Y luego de la marcha UPM, el trabajo evolucionará negativamente, o sea, habrá más desempleo. Bueno, yo ahora te voy a dar un contexto de lo que es esta empresa. La empresa UPM es una empresa finlandesa que se encarga de la fabricación de pulpa de celulosa, de papel y de madera. Y también les voy a explicar que la pulpa de celulosa, para los que no saben, que es un material que se extrae de las maderas pulpables, que pueden ser blandas o duras. Y por lo general, esta pulpa se obtiene de los árboles como el pino, el eucalipto, el abedul, el alerce, el abeto o la pizca. Y ahora les voy a leer un fragmento que es de la página web oficial de UPM y dice: impulsamos proyectos que inspiran, trascienden y generan cambios positivos en el interior del país. A través de la convocatoria a proyectos, conseguimos ideas innovadoras para responder a las necesidades de cada comunidad, mejorar el acceso a la educación, estimular el espíritu emprendedor y potenciar el trabajo y empleo. Bueno, UPM tiene 3 plantas de celulosa en Finlandia, y la que tiene Uruguay es la primera que no tiene dentro de su país. La construcción de la planta comenzó en abril de 2005 y finalizó en 2007, comenzando sus operaciones en el departamento de Saevento. Y bueno, ahora les voy a explicar el tema de los puestos de trabajo de UPM. Es algo así. Bueno, los puestos de trabajo de UPM se van a dividir entre dos, entre 3.400 puestos y 3.500. Dentro de esta cantidad de trabajadores hay 300 que son profesionales que ya vienen con UPM, son especializados en Finlandia, y donde sea que UPM se vaya, se quede o se traslade, estos 300 profesionales van a venir con la planta. 300 y la P de profesionales. Luego, por semana, UPM genera 800 puestos de trabajo más. Entonces tenemos 800 por semana. Y estos 800 mayormente son locatarios de donde se localiza UPM. Por ejemplo, acá hay mucha parte que son duraznenses, también de todo el Uruguay. Y si a estos 800 los vamos a multiplicar por las 4 semanas de un mes, nos va a dar un total de 3.200 trabajadores, a los cuales se les va a sumar los 300 profesionales, que se incluyen porque
estos 3.200 que entran ayudan en la actividad de los 300 trabajadores profesionales que hay en UPM y nos va a dar un total de los 3.500 que ya había mencionado antes. Bueno, como ya mencionó mi compañera Samira, hicimos una entrevista a un supervisor forestal de la UPM de acá de Durazno y les voy a pedir ahora que vamos a retroceder a las preguntas de parte de introducción y yo, para que no se pierden, y yo voy a ir respondiendo cada pregunta sobre el supervisor. Lo que yo hice fue manipular las respuestas para que se entienda mejor, cosa que no se debería hacer. Pero bueno, en cuanto a la fecha de finalización, no hay una fecha exacta, es decir, que se termina la obra, cuando se termina y ya está. Los que trabajan mayoritariamente en la empresa son uruguayos. Si bien vienen extranjeros, la mayoría son uruguayos. Bueno, respecto a la economía, básicamente ha habido un avance, no solo en las mini empresas, sino también en las grandes empresas, en los negocios locales, es decir, supermercados, kioscos, etc. En los beneficios que deja la UPM en el país, bueno, el principal son las fuentes de trabajo, está, como dije, en las grandes empresas como las mini, y además también convierte a Uruguay en exportador de materia prima. Luego, respecto a los disturbios, en sí los extranjeros, o sea, los que vienen, no son disturbios que involucren a la UPM o a Uruguay en sí, sino más bien son disturbios de sus propias empresas, contratantes. Y luego de la marcha de UPM, bueno, el trabajo, se supone que está. Respecto al ámbito extranjero, en verdad los extranjeros se marchan a su país, a sus empresas contratantes, por lo cual UPM no se hace cargo de eso. Pero respecto a la mano de obra uruguaya, lo que sucede es que si bien para una obra se necesitan muchísimos y para trabajar en la planta no tanto, serán unos 300 papás, por lo cual sí va a disminuir, pero la mayoría de los uruguayos se quedan. Luego hicimos una encuesta a una pequeña parte de la población y llegamos al resultado de que el 94,1% piensa que habrá más baja de desempleo y el 5,9% piensa que habrá más empleo. Bueno, ese 94,1% de la población que cree que va a haber más desempleo que empleo cuando UPM finalice las obras, se basa en esto. En que estos 300 profesionales, cuando las obras terminen, se van a quedar con UPM. UPM se vaya, UPM se traslade o UPM siga con las obras, los 300 profesionales van a seguir con UPM. Pero estos que son contratados por semana y que en un mes son 3.200 trabajadores, se contratan para la mano pesada. O sea, se contratan para hacer, por ejemplo, la vía, todas las obras, la construcción de unas plantas en otros departamentos. Si se finalizan esas obras o ya no hay más avances en Uruguay, estos 3.200 trabajadores van a quedar por fuera, o una gran parte de ellos. Los fijos son los 300 profesionales que mayormente no son uruguayos, sino finlandeses. Bien, y respecto a los avances que logró UPM en nuestro país, la mayoría cree que sí, que esto se debe de instalarse empresas extranjeras en Uruguay. Por ser así, va a ser que otras empresas exteriores opten por instalarse en Uruguay e invertir en él. Pero a su vez, esto está obligando a Uruguay a implementar leyes ambientales como las que sucedieron en 2005 que se aprobaron. Bueno, y esto también causó que hubieran bastantes avances, como las rutas, en la infraestructura, en el ámbito laboral, en la organización de espacios, en la tecnología y en muchos otros. Bueno, y volviendo a la pregunta problema, ¿tenemos a hablar? Que era, ¿cómo evolucionará el empleo luego de culminar las obras de UPM? Llegamos a la conclusión que damos por hecho, y llegamos a la conclusión de nuevo,
que habrá una tasa media alta de desempleo, por lo cual una de nuestras primeras hipótesis estaba en lo correcto.